a suponer que ustedes están administrando una empresa que no cotiza en bolsa. Si la empresa no cotizara en bolsa, ¿cómo crearían valor? A ver, denme una idea ustedes. Cuando no se cotiza en bolsa, no tenemos un mercado que está diciéndome cuánto vale la acción. No tenemos quien incida porque no me están analizando cómo es la evolución de mi empresa, si está creciendo, o sea, supónganse una empresa familiar, ustedes dueños de un negocio. ¿Cómo considerarían que están creando valor? ¿A través del capital? Vamos a ir analizando las distintas propuestas. Fíjense, me dice a través del capital. ¿Qué significa a través del capital? Aumento del patrimonio o de activos. Bueno, vamos a empezar con capital o patrimonio. Digamos que el capital es parte del patrimonio neto. Aumento del capital. ¿A ustedes les parece que el aumento del capital implica el agregar valor a su negocio? Acá me dicen acumulación de riqueza. ¿Ustedes crearon valor aumentando el capital? Fíjense cómo yo puedo aumentar el capital. Yo puedo aumentar el capital poniendo más plata en mi negocio. Aumenté el capital. ¿Y eso me generó más valor? No, porque Yo creo que no. Sí, Quizás, profesora, puede ser con el aumento de los clientes, de la cantidad de personas que van a consumir en ese lugar. Pero eso, ¿cómo usted lo ve reflejado? Porque está bien, usted puede tener más clientes, puede tener más ventas, pero a lo mejor para tener más clientes tuvo que bajar su margen. Y no necesariamente le generó un aumento. A ver. ¿En los beneficios entonces sería, profe? Y en los beneficios volvemos a lo mismo. Si son los beneficios, va a depender cómo lo medirían. ¿Maximizar los beneficios no sería, profe? ¿Cómo? Maximizar los beneficios. Pero ¿dónde se ve reflejado? Si usted puede maximizar los beneficios, pero supónganse que usted se endeudó para aumentar la utilidad bruta, póngale. Se endeudó para comprar más mercadería y eso le permitió aumentar su utilidad bruta. Y después le permitió también aumentar la utilidad neta antes de impuestos. Pero usted tiene que pagar los intereses. Y a lo mejor ese endeudamiento que le generó un mayor beneficio antes de impuestos y de intereses no significan que a su bolsillo vaya más dinero, o sea, no le creó valor a usted. ¿Ustedes conocen lo que es la rentabilidad del patrimonio neto? ¿Se acuerdan lo que es la rentabilidad del patrimonio neto o no? Ustedes en contabilidad tienen que haber visto lo que es la rentabilidad. Les voy a pedir a los alumnos que tienen encendido el micrófono, si lo pueden apagar solamente cuando hablen, si lo pueden encender, por favor, porque retumba. Ustedes saben lo que es la rentabilidad, o sea, debieran saber lo que es la rentabilidad del activo y la rentabilidad del patrimonio neto. La rentabilidad del activo era lo que le rendía cada peso del activo. Y la rentabilidad del patrimonio neto es lo que le rinde cada peso del patrimonio de los dueños, digamos, que es el patrimonio neto. ¿En qué se diferencia ese peso que tomé en el activo y de ese peso que tomé cuando hice la relación con el patrimonio neto? En los intereses. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo del activo me estoy refiriendo a lo que me rinde cada peso de activo independientemente de cómo lo esté financiando. En cambio, cuando hablo de la rentabilidad del patrimonio neto, estoy hablando de lo que me rinde cada peso que yo, dueño, invertí en mi negocio. Y a mí me interesa saber lo que me queda en el bolsillo después que pagué todos los intereses a mis acreedores. ¿Me van siguiendo? Entonces, cuando uno habla de crear riqueza en una empresa que no cotiza en bolsa,
lo que se busca es maximizar esa rentabilidad, es decir, la rentabilidad del patrimonio neto, lo que a los dueños finalmente les va a quedar. Y recuerden que no necesariamente un aumento de ventas le va a producir siempre un aumento de rentabilidad del patrimonio neto. Todo va a depender de cómo fue financiada esa venta, si se tuvieron que endeudar, si no tuvieron que bajar los precios de venta para... O sea, hay muchos factores que tienen que analizar para después ver si realmente afectó en positivo, digamos, esa rentabilidad del patrimonio neto. ¿Hasta ahí me van siguiendo? O sea que recuerden que lo que buscamos a través de la administración financiera es crear valor. Muy bien, yo voy a ir siguiendo el programa. Por otro lado, a pesar de que en el programa no está, vamos a hablar brevemente de las relaciones que tiene la administración financiera con otras ciencias, digamos. Y ahora pregunto nuevamente, ¿con qué, voy a hablar de asignaturas porque creo que les va a resultar más sencillo responder, ¿con qué asignaturas ustedes relacionarían administración financiera? Y ojo, cuando hablo de relación me refiero a asignaturas que les den información o asignaturas que también reciban información de administración financiera. ¿Qué opinan? Contabilidad, profe. Contabilidad, muy bien. ¿Por qué contabilidad? La contabilidad, ¿qué hace? A ver. Le brinda información. ¿Sí? Porque nos brinda información. Muy bien. Fíjense, la contabilidad me da información que voy a utilizar en la administración financiera. Pero tengan en cuenta que la contabilidad me va a dar información en la medida que sea una empresa en marcha. Y en la medida que no esté tratando de analizar una nueva inversión que nada tenga que ver con inversiones ya hechas en las empresas. Por ejemplo, la contabilidad me puede decir cómo evolucionaron las ventas de determinado producto. Pero si yo voy a poner ahora en marcha un nuevo proyecto para fabricar un producto que nunca vendí, la contabilidad no me va a dar esa información. La contabilidad tampoco me puede dar información si es una empresa que recién se inicia. ¿Por qué? Porque no tiene esa historia que me va a permitir. Entonces, la contabilidad me va a dar información, sí, de lo que yo vengo haciendo y que tengo en vista continuar o para mejorar en el futuro. ¿Por qué hago estas aclaraciones? Porque ya más adelante vamos a ir viendo los distintos tipos de inversiones en los distintos rubros, si se quiere, de una empresa. Y no necesariamente voy a obtener datos de la contabilidad. Cuando nosotros, o no me van a servir, no siempre me van a servir, como les decía. Nosotros, por ejemplo, podemos querer analizar un nuevo proyecto de una empresa nueva. Entonces, si yo, por ejemplo, les dijera qué índice de rotación van a tomar para las cuentas por cobrar o para los bienes de cambio de este nuevo proyecto. Esa información ustedes no la pueden sacar de la contabilidad. ¿Por qué? Porque es una empresa nueva, no tiene historia. Y si fuera una empresa en marcha y que van a cambiar la producción a un nuevo producto, tampoco. ¿Estamos? Sí podrán hacerlo, sí es continuidad de algo que ya lo venían haciendo. ¿Está entendido? La contabilidad sí es una empresa en marcha, les va a dar información con los proyectos que están llevándose a cabo, qué resultados han obtenido, qué rentabilidades, cuáles son
los costos financieros, es decir, un montón de información, pero de lo que se viene llevando a cabo. ¿A qué viene esto? Y vuelvo a repetirlo. A que ustedes en contabilidad utilizan fórmulas que a veces son útiles en administración financiera, como por ejemplo para calcular los índices de rotación. Pero a veces esas fórmulas en la administración financiera en determinadas situaciones no las podemos utilizar porque carecemos de información contable. ¿Estamos? ¿Con qué otras ciencia se puede relacionar administración financiera? Me dijeron hoy con administración. Sí, la administración financiera es parte de la administración general, eso ya lo dijimos hoy al inicio. ¿Con qué otra ciencia? ¿Con la economía puede ser, profe? Con la economía, perfecto. Con la economía, ¿por qué? Porque la economía me va a dar información del contexto en el cual se va a desarrollar nuestra empresa. Y constantemente el administrador financiero tiene que estar al día con las novedades económicas y políticas del lugar donde va a desarrollar su empresa. ¿Estamos? Muy bien. Vamos a continuar. Después también va a tener relaciones con derecho, o sea, con estadísticas. ¿Por qué? Porque hay herramientas que nos van a permitir, en estadística tenemos herramientas que son utilizadas también en la administración financiera. Yo nombré solamente contabilidad y economía porque son las dos, desde mi punto de vista, más importantes a tener en cuenta. Muy bien, continuamos. Habíamos dicho que las empresas lo que buscan siempre es crear valor, es decir, aumentar el valor de cotización de las acciones en un caso, aumentar la rentabilidad del patrimonio neto en otra. Pero hay que tener en cuenta que esa creación de valores debe hacerse dentro de un, digamos, marco ético. Y siempre hay personas, instituciones, leyes que se deben respetar y que van al límite y que pueden de alguna manera limitar esa creación de valores. ¿A qué me refiero? Yo puedo crear valor desarrollando una actividad ilícita. Ese objetivo lo tenemos que desechar. O sea, nosotros, cuando hablamos en administración financiera de creación de valor, nos estamos refiriendo a dentro de un marco lícito, respetando a los accionistas, al personal de la empresa, a la competencia, respetando las leyes, el medio ambiente, es decir, siempre vamos a tener esas limitaciones, digamos, si es lógicamente manteniéndonos dentro de lo que es la legalidad, las buenas costumbres y el respeto a las leyes en la búsqueda de esa creación de valor. Eso, digamos, como una limitación, porque uno dice voy a crear valor, pero bueno, todo tiene un límite. Y lógicamente que cada uno sabrá dónde está ese límite y qué es lo que quiere respetar. Nosotros tenemos que hacer hincapié en que lo debemos hacer siempre dentro de un marco de legalidad y respeto a todos los participantes y relacionados, digamos, con nuestra empresa. Muy bien. Yo sigo mirando el programa para ver qué otro tema sigue. Bueno, el otro tema dice contextos, mercados financieros y escenarios financieros. Muy bien, recién yo nombré la palabra contexto. Para ustedes, ¿qué es el contexto? Cuando uno dice se desarrolla en tal o cual contexto, ¿a qué se refiere? ¿El escenario donde actúa la organización, profe? Digamos que el ámbito, si quieren decirlo, no hablemos de escenario nomás porque después tenemos la palabra escenario y va a entrar a confusión. Cuando nosotros hablamos de contexto, nos estamos refiriendo a todas esas
fuerzas o, ¿cómo les puedo decir? Todo aquello que influye o incide en la empresa y que la empresa no lo puede manejar. Por ejemplo, hoy yo dije que debemos respetar, por ejemplo, las leyes. Nosotros, para instalar una empresa en determinado lugar, vamos a tener determinadas normas municipales seguramente que me van a decir si puedo o no hacerlo. Eso yo no lo puedo modificar. Los problemas económicos y políticos del lugar donde estoy tampoco los puedo modificar, pero son fuerzas que sí van a incidir en la empresa y en esa creación de valor que hablamos. Fíjense ustedes que en el 2020, con el tema de la pandemia mató a muchísimas empresas. ¿Por qué? Porque es una cuestión que nadie lo pudo manejar, y menos las empresas. ¿Entienden? Ese es el contexto, es el ámbito y todas las fuerzas externas que inciden en la empresa y que no las puede manejar. O sea, tendrá que tratar de amoldarse o de tratar de, con anticipación, de ser posible, ver qué puede llegar a ocurrir para tomar los recaudos necesarios, pero son fuerzas que no las va a poder evitar, sí tratar de ver el camino para que no incidan en forma negativa en la empresa. Después, el otro concepto son los mercados financieros. ¿Quién me puede decir lo que es un mercado? Eso lo vieron en economía, otro de los conceptos que tenemos en economía. ¿Alguien se acuerda lo que era un mercado? ¿Se acuerdan que en general decíamos era el ámbito en el que se reunían oferentes y demandantes? ¿Sí? Para comercializar o negociar sobre determinados bienes. Acá nosotros vamos a hablar de los mercados financieros y vamos a decir que los mercados financieros es un sistema compuesto por individuos, instituciones, instrumentos y procedimientos que reúnen a prestatarios y a ahorradores. Es decir, ustedes en el mercado financiero van a encontrarse con grupos que van a tener excedentes de dinero, que les sobra, digamos, que son los ahorradores. Y por otro lado, van a tener grupos que necesitan de esos fondos. En el mercado financiero, ¿qué se logra? Que los fondos de los ahorradores pasen a los que lo necesitan, ya sea a través de los bancos o a través del mercado de capitales. Ese tema de mercados financieros especialmente tiene dos unidades más adelante, una que habla de los dos tipos más importantes de mercado, que son el mercado del dinero y el mercado de capitales. Acá lo que me interesa que sepan es que dentro del mercado financiero tenemos ahorradores, tenemos prestatarios, tenemos instrumentos, tenemos leyes, y que se busca, lo que se pretende, digamos, es que el dinero fluya del que le sobra al que lo necesita. ¿Quiénes lo van a necesitar? Y pueden ser las empresas privadas, las personas, el Estado. ¿Para qué? Para financiar sus proyectos. ¿Estamos? Y el otro concepto es el concepto de escenario. Fíjense que nosotros hablamos hace un ratito de lo que era el contexto y yo les decía que eran las fuerzas que no pueden ser manejadas por la empresa, pero que sí inciden en ella. Entonces, cuando uno habla de escenario, el escenario básicamente es la representación de distintos contextos. Es decir, representar qué pasaría con la empresa si se diera este contexto, este o aquel. Por ejemplo, hablar de distintas tasas de inflación y ver cómo sería evaluar distintos proyectos en esas distintas situaciones, con inflación, sin inflación o con una inflación intermedia, para dar un ejemplo. ¿Estamos? O sea que el escenario es la representación de los distintos contextos y ver
cómo incidirían en la empresa esos distintos contextos. Es justamente para tratar de anticiparnos y ver qué medidas tomar en caso que se diera cada uno de ellos. ¿Me van siguiendo hasta acá? Pregunten más, a mí no me molesta que me interrumpan. El concepto de mercado hace referencia al sistema financiero. El sistema financiero, para que me pregunten, el mercado financiero engloba tanto el mercado de dinero, que sería el sistema financiero, como el mercado de capitales, que está regulado por la Comisión Nacional de Valores. Es todo. A eso llamamos mercado financiero. ¿Estamos? Para el alumno o alumna que preguntó. ¿Alguna otra ¿Cómo dijo, pregunta? profe? Si lo puede repetir. Sí, en el mercado financiero, fíjense que yo hablé en forma muy global. Yo dije que en el mercado financiero se reunían los ahorradores, que son grupos a los que les ha quedado dinero para ahorrar, con los que necesitan ese dinero para invertir. Por supuesto que no es que se llaman por teléfono ni nada uno a otro, sino que lo hacen en un ámbito donde hay leyes, hay entes que regulan, hay instrumentos que se utilizan en esa captación y entrega de fondos. Entonces, cuando uno habla de mercado financiero, incluye básicamente dos tipos de mercado. El mercado del dinero, que es el mercado, también yo lo llamo mercado bancario, que es toda la operatoria que se hace a través de las entidades financieras. Y por otro lado tenemos el mercado de capitales, que está, en este caso, es el que se realizan los mercados y bolsas de valores, que está supervisado en nuestro país por la Comisión Nacional de Valores, mientras que en el del dinero es el Banco Central, el ente máximo, digamos. No sé si quedó entendido ahora. Porque a veces, inclusive hay en libros que dice que es el ámbito en el que se presta dinero o se reúnen ahorradores y prestatarios. Y en realidad no es solo el ámbito. Cuando uno habla de mercado financiero, no solo incluye a los ahorradores y a los prestatarios, sino también a los instrumentos y a los entes que regulan toda la actividad. No es solamente un ámbito o un lugar. Les recalco esto porque es muy común que el alumno, yo lo he leído en un libro, la verdad no me acuerdo si fue en López de Unrauf, bueno, en uno de los libros que habla específicamente con esos términos, y en realidad es más amplio, porque cuando uno dice ámbito da idea como que es un lugar, y no es el lugar nomás, es toda la actividad que se desarrolla y los participantes y los instrumentos que se utilizan en esa actividad. ¿Estamos hasta ahí? Seguimos, a ver qué viene después. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de cuáles son las decisiones básicas o más importantes que debe tomar el administrador financiero. Básicamente tenemos que hablar de tres tipos de decisiones. Decisiones de inversión, decisiones de financiamiento y decisiones de políticas de dividendos. Fíjense que yo les dije hoy al inicio que el administrador financiero básicamente ¿qué va a hacer? Administrar el dinero para tratar de crear valor. Entonces, en primer lugar, hablamos de decisiones de inversión. ¿Qué significa invertir? Destinar el dinero a un determinado proyecto con el objetivo de crear valor. Hay distintos tipos de inversiones. Hay inversiones que son estratégicas e inversiones que son de tipo corriente. Y ojo que la palabra corriente acá no se refiere a corriente y no corriente, sino inversiones estratégicas son decisiones estratégicas son decisiones que no se toman todos los días, sino que son decisiones más bien de largo plazo y que tienen que ver con la vida de la empresa. Por ejemplo, cuando ustedes deciden comenzar a fabricar un nuevo producto.
Esa es una decisión estratégica. En cambio, también existen las decisiones que son más habituales o corrientes. Por ejemplo, decisiones que tengan que ver quizás con la inversión en bienes de cambio o algún tipo, y hablando en ese caso inversiones de momento, o una decisión, por ejemplo, de invertir un excedente de dinero, que son decisiones que se van tomando más bien a diario. En cambio, eso con respecto a las decisiones de inversión. Por otro lado, tenemos las decisiones de financiamiento. Las decisiones de financiamiento son la contrapartida, digamos, a la inversión. Si yo invierto de algún lado, tengo que obtener los fondos para hacerlo. Entonces, el financiamiento tiene que ver con eso. Y ahora pregunto, ¿de dónde puedo obtener fondos o qué tipo de financiamiento puede tener una empresa? ¿Propia o ajena, profe? Muy bien, propia o ajena. Fíjense, podemos tener financiamiento propio a través de las acciones. Yo me voy a referir a las sociedades anónimas. Si fuera una empresa que no tenga acciones, bueno, a través del aporte de capital de los socios o del único dueño. Pero también tenemos el financiamiento a través del endeudamiento, o sea, fuentes de terceros. Y acá también vamos a tener dos tipos de decisiones de financiamiento. Por un lado, las decisiones estratégicas, que también como en el caso de las inversiones, las de financiamiento estratégico son más bien de largo plazo, y las decisiones de financiamiento corriente. Por ejemplo, en las decisiones estratégicas estaría decidir qué porcentaje del activo va a ser financiado con deuda y qué porcentaje va a ser financiado con capital propio. Esa es una decisión que no la vamos a tomar todos los días, porque no vamos a ir cambiando todos los días, sino que la empresa se establece que, bueno, el 30% del activo será financiado con endeudamiento y el 70% con capital, por ejemplo. ¿Eso de qué va a depender? Y va a depender digamos, de lo que quieran los dueños en cuanto al riesgo que quieran asumir. Por ahí están los que son más arriesgados, dicen pongo menos capital y me endeudo más. El que es más conservador dice no, poco endeudamiento y más capital. O sea que no hay, yo no les puedo decir es mejor esto que aquello, porque en definitiva son los dueños los que en última instancia van a decidir. Por otro lado, cuando hablamos de endeudamiento, también tenemos que definir cómo va a ser nuestro endeudamiento, si vamos a trabajarnos con endeudamiento de corto plazo, endeudamiento de largo plazo. En realidad, lo correcto es que los activos de corto plazo sean financiados con pasivos de corto plazo y los de largo plazo con pasivos de largo plazo. ¿Qué pasa? Acá también aparecen distintas posiciones. Está el que dice, no, yo no me quiero endeudar a largo plazo, quiero todo de corto. Es el más arriesgado. Está el otro extremo que dice, no, todo de largo plazo porque no quiero correr riesgos de no poder vender y no poder pagar. O sea, ahí nuevamente está lo que acá, el tipo de riesgo que cada uno quiera asumir. Y por otro lado tenemos el endeudamiento, las decisiones de endeudamiento de corto plazo, que esas se van a ir dando en la medida que se vaya desarrollando la actividad. Es decir, por ejemplo, decisiones de adelanto en cuenta corriente, manejar plazos, manejar tasas, o sea, son decisiones que sí, son de tipo corriente porque se van tomando, no les digo todos los días, pero en forma asidua. ¿Hasta ahí me van siguiendo? ¿Alguna pregunta? Miren que pueden hablar ustedes también, ¿eh? Bueno, y por último, tenemos las decisiones de políticas de dividendos. A ver, ¿quién me puede decir qué son los dividendos? Alguien que me ayude, que yo no me acuerdo.
Eso Las es lo- utilidades generadas por la empresa, profe. No, no necesariamente. Profe, Puede es Son lo los, que es lo que se le son los paga a los... resultados. Es la retribución de los accionistas por su inversión dentro de la empresa. Está bien el concepto. Exacto, es la retribución que reciben los accionistas. Ahora vienen dos preguntas. ¿De dónde sale esa retribución? Tiene que ver con lo que me dijeron primero. ¿De la De los utilidad resultados. en la empresa? Es la parte de las utilidades que se distribuyen. Ahora, la otra pregunta es, ¿cómo se distribuyen? ¿Con qué se distribuyen? ¿En acciones, en efectivo, en mercadería? Según Y como puede hayan ser pactado los accionistas. No, eso no se pacta. En En efectivo, última instancia, la asamblea aprueba o no. puede ser en efectivo o en acciones. Bueno, ustedes en contabilidad vieron que los dividendos se pueden distribuir en efectivo o en acciones. Ahora, ustedes accionistas de esta empresa, ¿les gustaría que le den siempre acciones y nunca ver un peso de dividendos? Para ustedes, como accionistas, recibir solamente acciones o recibir acciones, ¿les parece bueno? No, sería bueno también recibir efectivo. Y depende de lo que decida la empresa, si también retiene el dinero para hacer una nueva inversión. Ah, pero muy bien. Eso me pareció muy bueno. Fíjense, desde el punto de vista financiero, se consideran dividendos solamente los que se distribuyen en efectivo o en su equivalente. O sea, algo que sea efectivo, o sea, les doy un cheque, bueno, va a ser efectivo, ¿no es cierto? No se consideran dividendos cuando son distribuidos en acciones, porque la acción, el accionista, o sea, podrá ir y venderla, digamos, pero no se considera desde el punto de vista financiero dividendos. Ahora, con relación a lo que dijo el último señor, ¿cuándo la empresa debería distribuir dividendos? Porque acá está la decisión. ¿Distribuyo o no distribuyo dividendos? En general, conviene retener utilidades y no distribuir dividendos cuando la empresa le garantiza al accionista que va a invertir su dinero y que el accionista va a obtener por él igual o más que lo que obtendría fuera de la empresa si se le diera ese dinero en efectivo. Es decir, suponiendo que el accionista, si recibiera efectivo, o sea, dividendos en efectivo, los invirtiera a una tasa de un 30% anual, la empresa, para retenerle esos dividendos, tendría que garantizarle que va a retribuirle como mínimo un 30%. Si no, no tendría que retener dividendos, tendría que distribuirlos. Para eso va a tener que tener ya un proyecto bien analizado como para convencer a la asamblea que es bueno retener utilidades y no distribuir dividendos en efectivo. Y esa es otra de las tareas que va a tener el administrador financiero. ¿Me van siguiendo hasta acá? Fíjense que son muy importantes que ustedes identifiquen las 3 decisiones básicas o fundamentales, digamos, de una empresa y que las debe tomar el administrador financiero. O sea, no lo va a tomar él solo, lógicamente. El administrador financiero siempre va a proponer, porque en última instancia, en el caso de los dividendos, es la asamblea la que va a decidir, pero el administrador financiero con la gerencia o con el presidente de la empresa van a tratar de convencer a la asamblea que tome esa decisión. Hay autores que consideran una cuarta decisión, pero que para mí forma parte de la primera, que se refiere a la inversión en capital de trabajo. ¿Alguien me puede decir lo que es el capital de trabajo?
¿Qué es? Recurso humano, profe. ¿Cómo? Humano, recurso humano. No, capital de trabajo. En contabilidad lo vieron. En contabilidad, ¿sí? Ahí veo que alguien quiere hablar. ¿Qué era que? Es el capital necesario para producir y poner en marcha un negocio. Y no todo, porque para producir necesitas máquinas y las máquinas no son capital de trabajo, son activos fijos. La plata que necesita la empresa para poner en marcha su ciclo operativo. Muy bien, esa es la definición financiera, es la inversión que necesita la empresa para poner en marcha el ciclo operativo. En contabilidad ustedes vieron lo que es capital de trabajo, pero vieron como la diferencia entre activo corriente y pasivo corriente. Por eso pregunté, no. Nosotros acá lo vemos desde el punto de vista de inversión, es decir, lo que el dinero que se tiene que invertir para poder cubrir el ciclo operativo. ¿A qué me refiero cuando hablo de ciclo operativo? Inversión en cuentas por cobrar, en mercadería, el efectivo que tiene que haber siempre en caja, porque la caja no puede ser cero, siempre tiene que haber algo de dinero para el inicio de actividades. Entonces, para mí, ese tipo de inversiones forma parte de la primera decisión. Es decir, que cuando nosotros hablamos de decisiones de inversiones, también podríamos hablar de decisiones de inversión en activos fijos y en activos de trabajo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Bueno, vamos a seguir. Se entiende, profe. ¿Cómo? Sí, perdón, no escuché lo que dijeron. Que vamos bien, que se entiende. ¿Se entiende todo? Bueno, me alegro. Cualquier duda, ya les digo, interrumpan, pregunten, a mí no me molesta. Y si me equivoco también me lo dicen, ¿no? Ojo que también. Bueno, con respecto a otro tema, con respecto al tipo de decisiones, las decisiones tanto de inversión como de financiamiento como de política de dividendo que se tomen va a depender de en qué etapa de la vida está la empresa. No es lo mismo una empresa que recién comienza a una empresa que está ya estabilizada en el mercado o que a una empresa que está ya en la curva descendente, digamos. Voy a dar el ejemplo del caso de los dividendos porque creo que es lo que más se van a dar cuenta. Una empresa que recién empieza generalmente no va a distribuir dividendos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque justamente recién empieza, necesita fortalecerse y generalmente va a tener proyectos que les va a rendir más a los accionistas a distribuir dividendos. En cambio, cuando ya ha alcanzado una etapa de estabilidad, de ganancias, de rentabilidades, ahí va a distribuir dividendos. Y, lógicamente, cuando empieza la etapa de decadencia, bueno, ahí tendrá que, seguramente no va a distribuir dividendos y va a tener que ver cómo rehacer el negocio para que la empresa vuelva a ascender en la curva y no siga en caída. No solo las decisiones de dividendos varían según la etapa de la empresa, varían las decisiones de inversión, las decisiones de financiamiento. Ustedes imagínense, una empresa que recién empieza, si hablo de financiamiento, ¿con qué va a comenzar? Y si es una empresa chica, seguramente que lo único que va a tener es el capital del dueño. ¿Por qué? Porque no tiene historia para que un banco la financie. En cambio, a medida que va creciendo y que se va estabilizando, ya comienza a tener otro tipo de financiamiento. El bancario seguro, y si se hace grande, digamos, y es algún tipo de sociedad, bueno, hasta puede llegar a emitir obligaciones negociables en el mercado de valores. En cambio, cuando empieza el declive, ahí estamos otra vez ajustándonos. ¿Por qué? Porque si es una empresa que está en caída, vuelve nuevamente a tener problemas en obtener fuentes de financiamiento. Y lo mismo va a pasar con las decisiones de inversión. No es lo mismo una empresa que recién empieza a una empresa que está estabilizada. A medida que uno va creciendo,
cada vez va incorporando más inversiones. Llega un momento en que ya llega, digamos, al tope de lo que necesita invertir y que se está manteniendo en el mercado, entonces es como que disminuye la necesidad de inversión. No sé si entendieron la relación, digamos, entre los tipos de decisiones y el ciclo de vida de la empresa. Todo este material y más desarrollado está en el aula virtual. Yo les voy a pedir, si no lo encuentran, en la próxima clase me avisan que yo lo he visto, pero bueno, cualquier duda que surja al respecto, yo voy a poner incluso uno que es muy parecido al que está, pero que le incorporé algunas cuestiones, y lo voy a colgar también en el aula. Bueno, seguimos. A ver qué sigue en el programa. Teoría de la agencia. Teoría de la agencia es el punto que sigue. Ustedes saben que en las grandes empresas, donde tenemos muchos accionistas, los accionistas no manejan la empresa. Entonces, tenemos un directorio y tenemos los gerentes, que son los que van a manejar la empresa. Entonces, ¿qué pasa? Voy a hablar específicamente del gerente financiero. Los accionistas pueden tener, por ejemplo, una determinada perspectiva de lo que es el riesgo. Habrá accionistas que son más arriesgados, otros que son menos arriesgados. A lo mejor hay accionistas que quieren determinados proyectos, otros que no, pero en definitiva no son ellos los que están manejando la empresa, sino que son estos gerentes, digamos. Y el gerente tiene, digamos, su propia idea del manejo de la empresa. Además, el gerente, al no ser dueño, puede tender a cuidar su trabajo. Entonces, quizás no tome las decisiones adecuadas. ¿Por qué? Porque ustedes imagínense si es un gerente muy conservador, donde no quiere arriesgarse nada. El hecho de no arriesgarse puede significar que el accionista obtenga menos rentabilidad. Eso va en contra de lo que el accionista quiere. Por otro lado, puede ocurrir que tenga miedo de perder su trabajo. Si se arriesga, entonces cuida el puestito. Entonces surge ahí el problema, la confrontación de intereses, digamos, entre los accionistas y la gerencia. ¿Cómo de alguna manera se puede solucionar esto? Y digamos que una forma sería que los accionistas pongan o lleven a cabo auditorías. Lógicamente las auditorías tienen costo, pero las malas decisiones a veces tienen peores costos. O sea que no auditamos y dejamos que el gerente actúe solo, puede traerme más pérdida que pagar una auditoría. ¿Estamos? O sea, eso es la teoría de la agencia. Es como que existe una confrontación o se puede llegar a dar de intereses entre los accionistas, que son los que aportan el capital, la gerencia, que es la que lleva a cabo la actividad. ¿Estamos? A eso se refiere ese punto. Después, existen principios y leyes que se deben respetar o conocer o manejar dentro de lo que es la administración financiera. Por ejemplo, la relación entre rentabilidad y riesgo. Ustedes saben que cuanto mayor es el riesgo, mayor va a ser la rentabilidad que se le va a exigir. No es lo mismo invertir en un plazo fijo donde prácticamente el riesgo es nulo, y estoy dando un ejemplo muy, muy sencillo, digamos, a invertir en acciones de una empresa. ¿Estamos? Entonces es lógico que cuando yo invierto en algo más
riesgoso exija mayor rentabilidad. Es por eso que cuando uno compara las tasas de, y es un tema que lo vamos a ver más adelante, pero la tasa de costo de un endeudamiento con la rentabilidad exigida por el accionista, la rentabilidad que exige el accionista siempre va a ser mayor que la tasa de costo de un endeudamiento, porque el endeudamiento que paga siempre el accionista cobra si hay utilidades, entonces es mucho más arriesgado el la inversión del accionista, digamos, que del prestamista que nos da fondos. Esa es una de los principios. Otro es el costo de oportunidad. ¿Alguien me puede decir lo que es el costo de oportunidad? ¿Se acuerdan o no? Cuando yo hago una inversión, a ver, aquello que se renuncia para conseguirlo. Sí, no es tanto como aquello, lo vamos a definir porque es un costo. Fíjense, si yo tengo dinero, hago una inversión, dejo de hacer otra. Entonces el costo de oportunidad es la utilidad que dejé de ganar por haber elegido esta inversión y no la otra. ¿Estamos? O sea, es la ganancia desechada o perdida por elección. Eso es el costo de oportunidad. Entonces, cuando ustedes tengan que tomar decisiones en administración financiera, siempre tienen que tomar en cuenta el costo de oportunidad. Es decir, no invertir en algo si lo que estoy dejando de percibir es mayor que lo que voy a ganar acá. ¿Estamos? Después, otro de los principios y leyes es el valor tiempo del dinero, que hoy al inicio lo hablamos, que no es lo mismo disponer hoy que disponer dentro de un mes. ¿Y por qué me va a interesar tanto? Porque cuando yo hablo, por ejemplo, de la creación de valor, o cuando hablo del valor que tendrían que tener mis acciones en el mercado, yo estoy haciendo una evaluación. ¿Y cómo hago esa evaluación? A través del VAN. ¿Se acuerdan lo que era el VAN? El valor actual neto, que no es otra cosa que actualizar el flujo de fondos a una tasa que podría ser la tasa de costo de oportunidad. ¿Estamos? Entonces, ahí estoy dejando a la vista la importancia que tiene el valor tiempo del dinero. Después, otro principio es el principio de los beneficios incrementales. Cuando ustedes analizan distintas posibilidades o vías de acción o distintos proyectos o distintas políticas y tienen que elegir una de ellas, lo que hacen es hacer un análisis que se llama incremental. Voy a dar un ejemplo de un tema que también lo vamos a ver más adelante. Supónganse que mi empresa trabaja solamente de contado y está analizando la posibilidad de vender en cuenta corriente. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que vender en cuenta corriente o vender con tarjeta de crédito, como más quieran, traería aparejado un aumento de la rentabilidad. Entonces, ¿cómo voy a hacer el análisis? Yo voy a hacer el análisis, supónganse que yo hoy vendo 100.000 pesos y si pongo en marcha la venta con tarjetas de crédito voy a vender 150.000 pesos. ¿Qué voy a analizar? Yo no voy a analizar el efecto de 150.000 pesos porque 100.000 ya los vengo vendiendo. Voy a analizar el incremento de las ventas. A mí esa política me ha generado un aumento de 50.000 pesos en las ventas. Entonces voy a analizar, partiendo de un incremento en las ventas de 50.000 pesos, cuál es el incremento en el costo de ventas, cuál es el incremento en los gastos y cuál es el incremento en la utilidad final que me va a generar esta política. Una vez que determiné ese incremento en la utilidad final, lo voy a relacionar con el incremento en la inversión que voy a tener que hacer. Porque si yo voy a vender con tarjeta de crédito, voy a tener que esperar días para cobrar la tarjeta. Entonces implica que voy a estar bancando de alguna manera esa venta. Y va a implicar
lo que se llama una inversión en cuentas por cobrar. Entonces, voy a analizar, por un lado, el incremento que sufre mi utilidad final por la política, y por otro lado, el incremento en mi inversión. Si relacionando ambos incrementos, incremento en la utilidad sobre incremento en la inversión, me da una tasa de rentabilidad, digamos, de esa política. Si esa tasa de rentabilidad de esa política llegara a ser igual o mayor a la tasa de costo de oportunidad, voy a llevar a cabo la política. Y si no, no lo voy a hacer. No sé si entendieron lo que les fui explicando. Si lo entendieron, avanzo. Si no, repito el ejemplo. ¿Lo entendieron? Sí, profe, sí. ¿Sí? Bueno, fíjense cómo se van haciendo los análisis. Cuando ustedes van en cualquier tipo de política, lo que interesa es el resultado incremental y la rentabilidad que le genera es la inversión incremental. Porque lo que se venía ganando hasta ahí va a seguir siendo. Entonces, lo nuevo es lo que debemos incorporar. Bueno, hay otros principios que se los dejo para ustedes porque si no, no me va a dar el tiempo para dar lo que falta. Yo les nombré los que son más importantes. Y ahora vamos a hablar un poquito con respecto a la organización financiera de la empresa, o sea, dónde está la gerencia financiera. Yo les dije que las decisiones que toma el gerente financiero son tan importantes que hace que la gerencia dependa generalmente o del gerente general o de la presidencia de la empresa. Está al mismo nivel que las otras gerencias. Y en cuanto a su organización, y generalmente cada empresa va a definir cómo va a organizar la gerencia financiera. Yo voy a ver si les puedo compartir pantalla y aguárdenme un minuto para que ustedes vean. Yo traje dos modelos de dos organigramas de dos empresas distintas para que ustedes vean. A ver, espérenme. A ver. Presentar. No compartir pantalla. Espérenme. A ver si puedo. No. Compartir. ¿Ustedes ven mi pantalla ahora o no? Ahora sí se está viendo, profe. Ahí sí se ve. A ver, espérenme porque me quedó. A ver. ¿Ahí ven el organigrama? ¿Ven el organigrama o no? Sí, profe. Sí, profe. Ahí se ve. Fíjense, en este organigrama tenemos el presidente, el vicepresidente, y del presidente tenemos vicepresidente de producción, vicepresidente de finanzas y vicepresidente de comercialización. O sea, acá hay vicepresidentes para cada rama, digamos, de la empresa. Y fíjense, dentro de lo que es finanzas tenemos la parte de tesorería y de contralor. Contralor tiene que ver con la parte contable, de procesamientos de datos. En cambio, tesorería tiene que ver con el manejo del dinero. Y acá tenemos gerente de caja, gerente de planeamiento y administración, gerente de crédito, gerente de gastos de capital y gerente de cartera de valores.
Esta es una de las, un ejemplo, digamos, se ve que esta es una empresa muy grande porque tiene presidente y tiene vicepresidente para cada uno de los ámbitos. Y yo tengo otra acá que es un poco más chiquita. Uy, no, ¿qué pasó acá? ¿Alcanzan a ver ahí o no? ¿Ahí la ven? No, esta no es. Ustedes alcanzan a ver este otro organigrama, la verdad que lo agrando y desaparece. Sí, profe. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos el gerente general, después tenemos gerente de comercialización, de operaciones, financiero, de administración, de contabilidad y de recursos humanos. Fíjense que dentro de la gerencia financiera tienen tesorería, planificación y contralor. Tesorería es movimiento de dinero, planificación y contralor tiene que ver con el tema de proyectos. Y en este caso, fíjense cómo hay un gerente de contabilidad, mientras que en el caso anterior lo que teníamos era la parte contable también dependiendo de la gerencia financiera. O sea que de la organización del tipo de... Ay, espérenme, ahí está. Va a depender de cómo se organice la empresa. No hay una que sea mejor que la otra, todo va a depender del tamaño de la empresa en primer lugar. Aparte, si son empresas muy chicas, dudo que tengan gerencia financiera. Seguramente el mismo gerente general puede estar cumpliendo las funciones de gerente financiero. Eso ya en una empresa familiar, digamos, si es que hay distribución de departamentos. Bueno, con esto, digamos, les di un pantallazo de lo que es la unidad 1. Yo quisiera, si tienen preguntas, dudas,